continuando con los temas, hablaremos quizá, digamos, por los puntos más importantes de todo el curso, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Estos puntos se va a tocar prácticamente durante todo el curso. Cada fármaco que estudiemos, tenemos que saber cuál es su farmacocinética y su efecto. Así que empezamos primero por la farmacocinética. El nombre lo dice. Cinética, ¿qué significa? Movimiento. Desde que el fármaco ingresa al organismo y todo el recorrido que tiene que hacer y lo que el cuerpo va a hacer para poder expulsarlo. Porque saben que el fármaco es un compuesto exógeno. Compuesto exógeno, un compuesto extraño para el organismo. Entonces, quiere decir que va a tener la tendencia del organismo va a eliminarlo, a sacarlo. El concepto lo dice: estudia la distribución y eliminación de los fármacos tras su absorción, la forma en cómo el organismo actúa sobre estos a lo largo del tiempo, es decir, los factores que determinan la absorción, distribución, metabolismo y excreción, a lo largo del tiempo, dicen acá. En el otro concepto te dice evolución temporal, o sea que la farmacocinética va a estudiar el tiempo que el fármaco pasa en el organismo y lo que el organismo va a hacer de este fármaco para poder, digamos, eliminar. Los componentes de la farmacocinética van a ser específicamente cuáles: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción o eliminación. Si ustedes se dan cuenta que hay una flecha directa, que hay fármacos que pueden ser, digamos, eliminados de forma directa. Así que los componentes, la parte de la absorción, algunos dicen, doctor, ¿y la liberación? Algunos libros hablan de liberación. La liberación forma parte de este gran componente que es la absorción. Porque hay fármacos que tienen que ser liberados para ser absorbidos y hay fármacos que no. Por ejemplo, los jarabes, los elixires. Los jarabes ya están los fármacos liberados y disueltos y van a absorberse directamente. En cambio los comprimidos no, los comprimidos tienen que ser liberados. ¿Y a qué se refiere con liberación? Con deshacerse o liberarse de su excipiente, que es el que lo contiene, y luego para ser absorbido. Miren aquí, tenemos también, aquí están las diferentes vías de administración que vamos a hablar la próxima semana, por lo cual el fármaco va a ser liberado y tiene que ser absorbido aquí para pasar al torrente sanguíneo, donde se va a distribuir en todo el organismo. Este fármaco se puede distribuir hacia sus órganos diana, que es donde va a tener el efecto, a los lugares de metabolismo, como ven aquí, o a los lugares de eliminación directamente. Ya vamos a hablar de eso posteriormente. Inclusive Goodman le da este gráfico donde el compartimento central, que es el plasma, aquí el fármaco tiene que estar en su forma libre porque en el plasma se va a distribuir unido a proteína. Pero poco a poco se va a ir liberando, porque el fármaco unido a proteínas es un fármaco inactivo, no va a tener ningún efecto. El que va a producir el efecto es el fármaco libre. Este fármaco libre va a, digamos, producir los efectos requeridos, va a ir a los reservorios tisulares o va a ir a sitios no deseados donde va a producir efectos adversos. Este fármaco libre va a metabolizarse, este fármaco libre va a eliminarse. Por eso viene aquí que los fármacos que tienen una mayor unión a proteínas plasmáticas van a tener una duración de efecto mayor. Ejemplo, la lidocaína tiene un 65% de unión a proteínas plasmáticas y la bupivacaína tiene 90%. Entonces, ¿cuál de los dos va a durar más tiempo su efecto? La bupivacaína. Porque al estar más tiempo unido a proteínas plasmáticas va a permanecer más tiempo inactivo y va a liberarse a poco. Y va a metabolizarse menos. De aquí vamos a ver más detenidamente. Aquí están las diferentes vías de administración de todos los fármacos. ¿No? Ya la próxima semana en el tema vamos a hablar de cada uno de ellos. La absorción, como ya les mencioné, en este primer componente de la absorción, primero tiene que liberarse para luego diluirse y en el lugar de administración donde se va a absorber. Y esto va a depender de los mecanismos de transporte de la membrana de absorción y de su eliminación presistémica o efecto de primer paso, que también vamos a hablar de esto.
hay un punto importante, la vía endovenosa no tiene proceso de absorción, porque están colocándole o administrándole de forma directa en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando hemos hablado de la liberación, que forma parte de la absorción, estamos hablando del fármaco activo o principio activo que va a ser liberado de su excipiente. Y aquí vamos a hablar lo mismo que hemos hablado hace un momento en la primera clase. El principio activo, que es la sustancia activa y va a producir efectos farmacológicos. Por ejemplo, aquí tenemos naproxeno, ibuprofeno, budesonida, enalapril, formoterol, salmeterol, captopril, losartán, irbesartán, talidomida, etc. Un montón de sustancias químicas, fármacos, principios activos. Tenemos el excipiente, que es una sustancia inactiva, que va a ser usada para incorporar al principio activo, para tenerlo. ¿Cuál va a ser? Saborizantes, edulcorantes, colorantes, diluyentes. Un jarabe puede tener agua, azúcar. El midazolam, por ejemplo, tiene alcohol isopropílico. Y ambos van a formar lo que es el medicamento. Y la forma en la como se va a presentar el fármaco para poder ser administrado se le llama forma farmacéutica, que pueden ser sólida, semisólida o líquida. Entonces ahí está lo que dice. Principio activo más excipiente, el medicamento. La forma farmacéutica. ¿Cómo se va a presentar ese medicamento? Ahí está. Y así de simple, así de fácil. ¿Qué tipo de mecanismo de transporte? Tenemos según su complejidad. Según su complejidad podemos hablar de transporte simple y transporte especializado. Simplemente vamos a mencionarlo, porque lo más importante para nosotros es este de aquí, que es lo que ustedes tienen que aprender, que les enseñaban en el colegio. Los mecanismos de transporte de acuerdo al gradiente de concentración. ¿Sí quiere decir de acuerdo al gradiente de concentración? Que va de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Él es a favor del gradiente. Y en contra del gradiente es lo contrario. Entonces, esto me va a dividir en dos grandes grupos. Transporte activo y transporte pasivo. ¿Se dan cuenta? El transporte pasivo, como ustedes mismos están viendo en el gráfico, de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Puede ser tres tipos. Difusión simple, o sea, a través de la membrana, esto se da en fármacos altamente liposolubles. O la difusión facilitada, en la que va a utilizar ciertas proteínas para pasar. Los canales o proteínas especializadas llamadas carrier, que van a capturar el fármaco y lo van a introducir dentro. Es simple porque va a favor del gradiente. Cuando esta difusión va en contra del gradiente, miren, de menor a mayor, utilizando energía, se denomina transporte. Yo pongo de ejemplo. En Lima, Avenida Brasil, 3 de la tarde. Pasan los buses vacíos. Ya, 2 de la tarde. Pasan los buses vacíos. Hay un grupo de 7 personas esperando el bus. El bus se detiene, está vacío, se para y las personas van subiendo de a poco. Van subiendo de a poco. Y se sientan todavía y se van. Van de un lugar de mayor a uno de menor. Simple. ¿Qué pasa en el mismo sitio de la Avenida Brasil a las 7 de la noche? ¿Cómo pasa el bus? Completo. Y esas mismas 7 personas quieren subir. Se detiene el bus, baja el cobrador, fondo y sitio, y empieza a empujar uno por uno y los mete como sea, pegados a la luz. Pero ahí. ¿Pero qué hubo ahí? ¿Qué retiro? Energía. Pasó de un lugar de menor a uno de mayor. Es un transporte activo. Necesita energía para pasar. Pues eso tiene que saber. Factores que modifican la absorción. Tenemos la solubilidad. Mientras más liposoluble, más fácil va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque las membranas son lipídicas. La membrana plasmática está formada por lípidos. La formulación, fármaco líquido, va a absorberse más rápido porque ya está disuelto. La concentración,
Si son ácidos y bases fuertes van a tener una mayor, digamos, facilidad de pasar. Se me va la voz. La circulación. Lugares de mayor flujo sanguíneo, mayor absorción. Ustedes colocan una ampolla en el intramuscular y una ampolla en el tejido celular subcutáneo, en el músculo se va a absorber más rápido. Igual el área de superficie, la mucosa intestinal, por ejemplo, una gran área. Mientras mayor área, mayor absorción. Tamaño de la molécula, inversamente proporcional. Mientras más pequeña, más absorción. Mientras menos tamaño tiene, mayor absorción. Es más fácil, pues, no pasar, digamos, pongamos, ¿no? Una pelota de básquet, una pelota de béisbol, en el aro del básquet, una pelota de básquet. Mientras más pequeño es, más fácil de pasar. Ya, biodisponibilidad. Término bonito. ¿Qué quiere decir la biodisponibilidad? La cantidad de fármaco que va a pasar a la circulación sistémica. Y la parte que no pasa es la que se metaboliza en el efecto del primer paso. La fracción de fármaco que queda metabolizada antes de llegar al circulación sistémica. Esa fracción de fármaco que queda metabolizada se denomina el efecto del primer paso. Y lo que llega es la biodisponibilidad. Ejemplo. Tengo un fármaco con una biodisponibilidad del 80%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% es metabolizado. El 20% se queda en el fenómeno del primer. Fármaco de 600 miligramos con una biodisponibilidad del 70%. ¿Qué cantidad se metaboliza? ¿Qué cantidad se metaboliza? 180. ¿Cuánto? 180. Sí, por acá. ¿Qué cantidad se metaboliza? Por ahí dijeron 180, ¿quién nada más? 30%, pero no qué cantidad. Si te estoy dando un número entero, tiene que haber un número entero. Así es. Ese es 30%, ¿de cantidad es? 3 por 6. 180 miligramos. Hábleme con nombres y apellidos. ¿Y qué cantidad pasa a la circulación sistémica? ¿Ah? 7 por 6. Tengan por seguro que si yo les pongo una pregunta así y les pregunte qué cantidad se metaboliza, tengan por seguro que estas dos van a estar en la central. Pero yo les estoy preguntando, le dan la pregunta, ¿qué cantidad se metaboliza? Y si les pregunto qué cantidad llega a la circulación sistémica, por eso tiene que saber el concepto. Para eso tiene que saber el concepto. Y eso de ahí de sacar porcentaje, pues nos han enseñado en el colegio. Nos han enseñado en el colegio. Me acuerdo yo viendo los pitujos, mi cuaderno sacándolo, tenía 2 añitos. Y el estómago, vía oral, se absorbe estómago, duodeno, intestino y pasa a la circulación portal. Esto, acuérdense, esto es enseñado en fisiología. Todos los alimentos, los nutrientes se absorben, ¿van por dónde? Por la circulación portal. ¿Y a dónde van? Al hígado. Y aquí en el hígado donde se va a metabolizar, fase 1, fase 2, etc. Mayormente el primer paso se da por fase 1. Pasa a la vena cava inferior. La vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, le va a los pulmones y luego pasa al corazón izquierdo, donde se va a través de la aorta a distribuirse a todos los órganos donde van a hacer efecto. Así funciona. Cinética de absorción. La cinética de absorción se refiere o especifica más que todo a la velocidad en la que el fármaco se va a absorber.
Entonces acá en la cinética de absorción hay de dos tipos o de dos órdenes. Cinética de absorción de primer orden o de orden 1, donde la velocidad de absorción va disminuyendo conforme va cayendo la cantidad del fármaco que hay. Por eso dice, la velocidad de absorción disminuye con la cantidad de fármaco que queda por absorberse. ¿Cómo así, doctor? Yo tengo cierta cantidad de fármaco que lo ingerí. Al inicio la velocidad de absorción va a ser rápida, pero esa velocidad va a ir disminuyendo conforme va cayendo la cantidad de fármaco que queda. Eso sucede con casi todos los fármacos. ¿Ya? Cualquier fármaco, la mayoría, fármaco que se absorbe y su velocidad de absorción disminuye, se llama cinética de absorción de primer orden. Y tenemos la cinética de absorción de orden 0. El nombre es 0, o sea, no hay variación en la velocidad de absorción. La velocidad de absorción va a permanecer constante. ¿Verdad? La velocidad de absorción va a permanecer constante. Por eso dice orden 0, no se olviden. Si se olvidan, ese va a ser su orden 0. No va a variar. Entonces, ¿en qué ejemplo, en qué momento se dan esto? Por ejemplo, los fármacos de absorción controlada. Los fármacos, una vez que los administras, se van absorbiendo de forma uniforme para mantener niveles constantes. Por ejemplo, la penicilina benzatínica, la administras intramuscular y se queda ahí y se va absorbiendo poco a poco. Durante una semana incluso, porque la benzatínica se coloca una vez por semana y mantiene concentraciones plasmáticas constantes. La velocidad sigue siendo la misma, la velocidad de absorción. Otro ejemplo, los agentes inhalatorios, anestésicos inhalatorios. Colocan al paciente y se va manteniendo constantemente los alveolos para absorber. ¿De acuerdo? Distribución. Una vez que los fármacos alcanzan la circulación sistémica, tienen que distribuirse. Y se distribuyen a través de un volumen imaginario, llamado volumen de distribución aparente. ¿Y qué es el volumen de distribución aparente? Es el volumen necesario para contener todo el fármaco administrado en la misma concentración que en el plasma. Por ejemplo, yo tengo un fármaco de 400 miligramos que estoy ingiriendo. ¿Cuánto es el volumen para mantener la concentración plasmática? Que puede ser, por ejemplo, 4 microgramos por mililitro. Por ejemplo, le doy un fármaco. 400 miligramos de fármaco, o sea, la letra Q, porque es la fórmula volumen de Q sobre concentración plasmática, es la cantidad de fármaco. ¿Ya? Y la concentración plasmática de este fármaco es de 4 microgramos por mililitro. ¿Cuánto es la velocidad de distribución? Facilito. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿100 qué? Ah, con nombres y apellidos, chicos. ¿100 qué? ¿Mililitros? 100 litros. ¿100 cuánto? Mililitros. Miligramos por mililitro. Hablando de volumen, chicos, ¿ah? Volumen. No me vengan con miligramos. Cuando ustedes se van a la farmacia, a la tienda, no van a ir a comprarse, deme un kilo de aceite o un litro de azúcar. Porque hablo de volumen, es unidades de volumen. 100 mililitros. 100 mililitros. ¿Quién da más? 100 litros. 100 litros. Acá ven una M y acá ven una mu. Micro. No pueden mezclar papas con camote. Entonces tienes que convertir. Un miligramo, ¿cuántos microgramos equivale? 1000. Ah, ¿qué enseñaron en el colegio? 1000. 1000. Entonces habría 400.000 microgramos. Ya no 400 miligramos, no 400.000 microgramos. Sobre la concentración plasmática. 4 microgramos sobre 1000. Entonces ahora ya puedes eliminar. Entonces me sale 100.000 mililitros. Ahora sí. Pero un número muy grande. ¿Qué le pongo? 100.
en la mañana temprano, le digo, un número muy grande, ¿qué le coloco? Doctor, 100 por 10 a la 3. Se dan cuenta que es un volumen aparente, porque una persona de, pongamos, 80 kilos, 60% de agua, ¿qué cantidad de agua tiene? ¿Ah? 48 litros. 48. Entonces es un volumen aparente. ¿Qué quiere decir? Que necesito 100 litros para que esté en la misma concentración plasmática. ¿Qué me indica eso? Que los fármacos con amplio volumen de distribución tienden a ir hacia los compartimentos de reserva, que lo vamos a hablar de esto. ¿Sí, ¿alguien tiene? Bueno, se me perdió mi nota. ¿Alguien tiene un cuadrito? Factores que modifican la distribución. Tamaño del órgano, flujo sanguíneo del tejido, unión a proteínas plasmáticas, solubilidad del fármaco y el volumen de distribución. Tamaño del órgano. Mientras el órgano es más grande, va a ser mayor la distribución. El flujo sanguíneo. Mientras más flujo sanguíneo hay mayor movimiento del medicamento y menor tiempo va a permanecer el fármaco. Por ejemplo, el músculo con la grasa, ¿no? El músculo tiene un mayor flujo sanguíneo que la grasa, por lo tanto en el músculo va a permanecer menos tiempo el fármaco. Tenemos la unión a proteínas plasmáticas, como ya lo mencioné hace un momento. Proteína más del fármaco es un fármaco inactivo y la proteína, el fármaco libre es el fármaco activo, y no solamente para producir efecto, sino también para producir, digamos, efectos adversos, para ser excretado. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Richard. Por ejemplo, Richard. Un día sale a divertirse con su enamorada, con su novia, con su flaca, como ya. Se van a bailar a una discoteca, los dos solos. Ella es la proteína plasmática, ¿se dan cuenta? O sea, lo tiene ahí de la mano, con él baila, no mires para allá, no voltees. Ahí, es la proteína plasmática, él está inactivo. Está tranquilo. Llega a cierta hora y ella le dice, mi amor, vamos porque es tarde, mi papá me ha dado permiso hasta cierta hora, llévame a mi casa. Y lo lleva, obvio. Y en la puerta que él la despide, ella le dice, mi amor, ¿te vas a tu casa derecha? No te regreses. No, claro que no. ¿Cómo crees? Pero él se regresa solito. Fármaco libre. Empieza a hacer su acción. Pero se pasa de copas y empieza a hacer desmadres, efectos adversos. Viene el de seguridad y lo excreta, lo bota. Entonces, ese es el fármaco libre. Eso es lo que va a hacer el fármaco libre, chicos. Hace su efecto, hace efectos adversos, se metaboliza y se excreta. En cambio, el que está unido a proteínas está ahí, inactivo. ¿Me dejo entender? Mejor ejemplo, claro que no. Tenemos también la solubilidad. Mientras más liposoluble, mayor distribución va a tener. Y el volumen de distribución, que ya lo hemos mencionado hace un momento. Mientras el fármaco tenga un mayor volumen de distribución, va a tender a acumularse en las reservas y puede producir efectos posteriores, como recirculación. En un paciente delgado, por ejemplo, que tiene menor cantidad de volumen de distribución, el fármaco va a ser, digamos, mantener concentraciones plasmáticas más altas. A diferencia del paciente obeso, cuando el volumen de distribución es mayor, las concentraciones plasmáticas van a ser menores, pero tienden a recircular o redistribuirse el fármaco. Ya vamos a hablar más detalladamente en la cinética de distribución. Entonces, lo que hemos mencionado, la unión a proteína plasmática, ¿no? Fármacos ácidos para la albúmina, que es la mayor abundancia, porque la mayor cantidad de fármacos son ácidos, por ejemplo. Y la mayor cantidad de fármacos son transportados por la albúmina. Hay algunos fármacos básicos, como por ejemplo los anestésicos locales, que se distribuyen por alfa-1 glicoproteína ácida,
algunos fármacos básicos que se distribuyen por lipoproteínas y algunas globulinas específicas. Por ejemplo, lo que son la TBG, que es la globulina que transporta las hormonas tiroideas, o la CBG, que es la globulina transportadora de corticoides. Son globulinas específicas. Ahí está lo que les mencioné nuevamente. Proteína más fármaco, fármaco inactivo. Fármaco libre, fármaco activo. Cinética de distribución. Aquí vamos a hablar de los tres compartimientos que habla el modelo tricompartimental. Compartimento central, que es el torrente sanguíneo, y los órganos altamente perfundidos. Cerebro, corazón, riñón. Compartimento periférico rápido, como es el músculo, o compartimento periférico lento, que es tejido adiposo. Miren este gráfico. Miren ahí. Por ejemplo, el fármaco ingresa y se distribuye primero se distribuye completamente en el primer compartimento, que es el plasma sanguíneo, cerebro, riñones, corazón, altamente perfundido. E inmediatamente, si es un fármaco con un volumen de distribución escaso, va a pasar a músculos medianamente perfundidos, luego va a regresar para excretarse y eliminarse, ¿no? Acá está la CAEO, que es la constante de eliminación del fármaco, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un fármaco con un amplio volumen de distribución? Va a tender a meterse hacia el compartimento 3, que es un compartimento lento. Entonces el fármaco que se mete al compartimento 3 va a demorar en regresar. Va a demorar en regresar. Y eso sucede en los fármacos con un volumen de distribución amplio. Un ejemplo son los opioides. Entonces, si yo le doy un opioide a un obeso, hay que tener cuidado porque ese se puede almacenar en el tejido graso que tiene mayor cantidad y puede redistribuirse después y producir efectos adversos posteriores. Todo eso se tiene que aprender acá en la farmacología. ¿Se dan cuenta? Metabolismo o biotransformación. Una vez que el fármaco ya se distribuyó, se va al lugar de metabolismo. ¿Cuál es el principal lugar de metabolismo? Hematobiliares. También hay otros fármacos con cierto metabolismo pulmonar, metabolismo renal. Entonces, acá para la situación didáctica vamos a especificarnos en lo que es el hígado. Y el metabolismo va a formar ciertas estructuras que pueden ser activas o inactivas, llamadas metabolitos. Que la evolución como cuando se va metabolizando el fármaco para luego ser eliminado. Las reacciones de biotransformación o de metabolización tenemos dos. Las de fase 1 y las de fase 2. Ojo, que no quiere decir que el fármaco va a ir obligatoriamente primero a fase 1 para luego pasar a fase 2 y luego eliminar. No es así. Hay fármacos que van directamente a fase 1, como hay fármacos que van directamente a fase 2. Hay fármacos de fase 1 que se eliminan directamente y otros que se eliminan de acá. Y esto lo vamos a ver de aquí. Las de fase 1 o de funcionalización son reacciones, digamos, en las que no va a variar mucho su estructura química. Van a aumentar o disminuir electrones. Por ejemplo, las reacciones de reducción, oxidación, hidrólisis. Las reacciones de tipo o de fase 1 van a producir metabolitos inactivos para ser eliminados, va a producir metabolitos activos que van a poder seguir haciendo efecto, van a producir metabolitos tóxicos, por si acaso, que obligatoriamente tienen que pasar a la fase 2 para neutralizarse. Y también va a servir para activar profármacos. Un ejemplo de un profármaco, el enalapril. El enalapril tú lo ingieres, es un profármaco que tiene que activarse y convertirse en enalaprilato para que provoque su efecto. En cambio, la fase 2 ya es la fase 2 de biosíntesis, donde hay ya una culminación de su actividad. Se une o se conjuga con ciertas estructuras donde el fármaco termina neutralizándose por completo. Y el objetivo de la fase 2 es producir metabolitos inactivos que sean excretados por la orina o por la sangre. La glucuronidación, la sulfatación, la metilación, etc. A excepción de la morfina, porque la morfina sí produce un metabolito por fase 2, que
que es activo, que es la morfina 6-glucuronio, que es la glucuronidación de la morfina, y es fase 2, y produce activo. Miren la imagen de acá. En la fase 1 se encuentra el citocromo P450, por ejemplo. Son reacciones de oxidación, ¿de acuerdo? Miren aquí, fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, descarbonización, etc. Me va a producir metabolitos que pueden ser activos, inactivos, tóxicos o activación de profármacos. Pueden ir y eliminarse directamente, tienen la flecha. O pueden ir estos metabolitos todavía activos o tóxicos a la fase 2. Miren el fármaco que pueden ir directamente a la fase 2. Acá tenemos las reacciones de acetilación, metilación, glucuronidación, sulfatación. ¿Y qué me va a producir acá? Metabolitos inactivos. A excepción de la morfina. Ahí sí sabe, mi examen y un 20, por ejemplo. Ya luego te pongo siempre resultados. Bien. Fase 1, fase 2, lo que hemos hablado, ¿no? Aquí se encuentra, y no se olviden, el citocromo P450. Siendo su isoforma más importante, la CYP3A4. Oxidación, reducción, hidrólisis, por encima como oxidasa, reductasa, estarasas. Y conjugación aquí en las enzimas como la glucuronidasa, que van a producir la metilasa, la acetilasa, la etilasa, etc. El metabolismo microsomal es lo que son procesos catalizados por monooxigenasas y por la uridinidifosfato glucuronidasa, que son digamos, enzimas que van a producir reacciones a través del sistema que depende del sistema de vesículos endoteliales. Aquí se encuentra metido o incluido el citocromo P450. Su función fisiológica es el metabolismo de sustancias xenobióticas. Cuando hablamos de sustancias xenobióticas nos referimos a los fármacos. Xeno, ¿qué significa? Externo. Externo, ¿no? Viene de fuera. Los extranjeros, por ejemplo, ¿no? La xenofobia, que salió un tiempo ese término cuando vinieron los venezolanos y empezaron a acusar de xenofobia. Xeno significa extranjero de afuera. Entonces, xenobióticas quiere decir que son fármacos que vienen de sustancias que vienen de afuera, o sea, los fármacos. Y algunas sustancias endógenas, como algunas hormonas. Entonces, este es el sistema microsomal, es el sistema más utilizado en el metabolismo de los fármacos, eso no se les olvide. La mayor cantidad de fármacos se metabolizan a través de este sistema. ¿Ya? Aproximadamente el 60% de los fármacos. Y es muy importante cuando hablamos de las reacciones o las interacciones medicamentosas, hablar de este citocromo P450. Son enzimas que intervienen oxigenasas, como era el mencionado. Aquí está. Sistema monooxigenasa del citocromo P450. Aquí están sus isoformas. Y el más importante, ¿cuál le dije que era? CYP3A4. Citocromo P3A4. Este citocromo P3A4, CYP3A4, equivale, digamos, al 50% de todas las isoformas. Se encuentra en una gran cantidad de reacciones de biotransformación. Eso no se les olvida. 3A4. Factores que influyen en la biotransformación. Tenemos, por ejemplo, exposición a fármacos. Estás consumiendo un fármaco y te expones a otro. Entonces, hay fármacos que son inductores enzimáticos y hay fármacos que son inhibidores enzimáticos. ¿Me dejo entender? ¿Qué quiere decir inductor enzimático? Como vean, el fármaco inductor va a aumentar la actividad enzimática. Y si aumenta la actividad enzimática, aumenta la biotransformación, aumenta el metabolismo. Y las concentraciones plasmáticas disminuyen, o sea, la actividad del fármaco disminuye. ¿Qué sucede acá a lo contrario? Fármaco que es inhibidor enzimático, que quiere decir que me va a disminuir la actividad de las enzimas. Entonces, al disminuir la actividad de las enzimas, ¿qué provoca? Que los niveles de fármaco aumenten, porque no se metabolizan. ¿Qué te va a llevar? Aumento de la actividad del fármaco.
y pudiendo producir reacciones alteras. Bien. Para que entiendan más. Y esto de aquí lo vamos a tocar la próxima semana más detalladamente en interacción. El fármaco A es un inductor enzimático del fármaco B. ¿Qué pasa con este B entonces? ¿El metabolismo aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas Disminuye. disminuyen. O sea, su efecto disminuye. ¿Qué pasa a lo contrario? A es inhibidor enzimático del B. ¿Qué pasa con el metabolismo? Disminuye. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas aumentan. Los efectos adversos o los efectos aumentan. Les pongo un ejemplo. Yo tomo la warfarina. La warfarina es un anticoagulante. Enfermedades como trombosis venosa profunda, fibrilación auricular, trombosis pulmonar aguda, etc. Estoy tomando warfarina y me voy a la farmacia, la botica me receta un fármaco porque tengo un dolor de cierta cosa. Pero ese fármaco es un inhibidor enzimático de la warfarina. Entonces, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puedo tener? Tromboembolia. Sangrado. Porque si es un inhibidor enzimático, si es un fármaco que es inhibidor enzimático, voy a hacer que aumente la concentración de la warfarina, pudiendo provocar hemorragia. Y si fuera lo contrario, si fuera un inductor enzimático, voy a quitar el efecto de la warfarina. ¿Y qué voy a producir? Trombo. Por eso es la importancia. Y eso ya la próxima semana de interacción lo vamos a decir. Otro punto. La edad. Un recién nacido tiene sus enzimas hepáticas inmaduras y un anciano ya las tiene deterioradas. Entonces, puede aumentar la vida media de los padres, porque hay disminución del metabolismo. El sexo masculino tiende a incrementar el metabolismo. Recuerden que los andrógenos son anabólicos, metabolismo. Y las mujeres disminuye el metabolismo. Factores genéticos, eso lo vamos a hablar también la próxima semana en las defensas adversas. Hay pacientes que son acetiladores lentos, acetiladores rápidos, o sea que van a tener una mayor rapidez en el metabolismo de los fármacos. Muy bien. Y último punto de las fases o componentes de la farmacocinética es la excreción. La excreción, mayormente los fármacos liposolubles o fármacos no polares o apolares que se producen luego de una biotransformación de fase 2, porque la transformación de fase 2 es producir fármacos no polares, tienden a eliminarse a través del riñón, la excreción renal. Y las fases de excreción renal son las mismas que ustedes estudiaron para la formación taurina: filtración glomerular, la absorción tubular, secreción tubular. En cambio, los fármacos que son más hidrosolubles o los fármacos que son más polares tienden a excretarse a través de la vía biliar por las heces. Y otras, como ven aquí, como la leche materna o la respiratoria que se da en anestésicos inhalantes. Y tenemos algunos conceptos importantes, como el aclaramiento. El aclaramiento, chicos, o Clearex, es, digamos, el equilibrio entre la administración del fármaco y la eliminación. Y cuando hablamos de eliminación o tasa de eliminación, nos estamos refiriendo al metabolismo más la excreción. Porque recuerden que el fármaco, una vez que empieza a metabolizarse, ya empieza a dejar de hacer efecto. Entonces, el aclaramiento es, digamos,
determina el equilibrio entre la velocidad de administración y la velocidad de eliminación del fármaco. ¿Y cuál es el objetivo? Mantener la ventana terapéutica o margen terapéutico, que es lo mismo. Me acuerdo que una vez hablaba de margen terapéutico y en mi carne le pongo ventana y se equivoca. Eso aquí no. Y con la finalidad de mantener el mínimo de toxicidad. Tenemos conceptos, tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo en que se reduce la concentración plasmática al 50%. Un fármaco con tiempo de vida media de 2 horas. Por ejemplo, son 800 miligramos. 800 miligramos. En 2 horas, ¿cuánto va a haber? 400. 400 miligramos. En 2 horas más, 200. 200. 2 horas más, 100. 100. 2 horas más. O sea, se va a hacer una disminución exponencial de 50 y 50. Dice la literatura que para que el fármaco ya no produzca concentraciones plasmáticas útiles o que a través de la concentración mínima eficaz hablan de 4 vidas medias. 1, 2, 3. Después de esto ya no produce efecto. Por eso es que ustedes se dan cuenta de que hay fármacos con un tiempo de vida media de 2 horas que se puede administrar cada 8 o cada 6. Es porque todavía tiene actividad. ¿Ya? Así es como funciona. Tenemos la concentración mínima eficaz. La concentración mínima eficaz es aquella concentración plasmática por encima de la cual hay efecto terapéutico y por debajo de ella no hay. Es lógico. Una vez les dije así. Es aquella que por encima de la cual se observa el efecto terapéutico. Y en el examen les pongo concentración que por debajo de ella no hay efecto. Se bloquea. Ya les he dicho, el conocimiento no es memoria y memoria, es memoria. Es razonar, analizar, sintetizar. ¿Qué dicen los libros de psicología? La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para resolver un problema. Y para eso hay que tener el análisis. La capacidad de análisis es única del ser humano. Concentración mínima tóxica, aquella por encima de la cual aparecen los efectos tóxicos. Y ese rango entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz se llama margen terapéutico, o ventana terapéutica, o rango terapéutico, o espacio terapéutico. Índice terapéutico no es lo mismo, es otra cosa, pero sí, que se lo periodo de latencia, el tiempo en el que atraviesa la concentración mínima eficaz. Es decir, el tiempo que se administra hasta que aparece el primer efecto. La administran las ratitas, la próxima semana que van a tener práctica, el momento que la administran el hipnótico, y cuando empieza a quedarse dormida, ese se llama tiempo de latencia. Miren la curva farmacocinética. Esta es la concentración mínima eficaz, ¿no? Por encima de ella, miren ustedes, por encima está el efecto del fármaco, la concentración terapéutica. Por debajo no hay efecto todavía, no aparece ningún efecto. Ojo, lo que quiero también que aprendan ustedes a diferenciar entre el término de efecto farmacológico y mecanismo de acción. Son cosas muy distintas porque a veces confunden. Cuando yo les pregunto a ustedes también, mecanismo de acción de un fármaco, les digo por ejemplo, mecanismo de acción de las benzodiazepinas. ¿Cuál es su efecto? Su acción, su mecanismo de acción. Agonista de los receptores de GABA. O activador de los receptores de GABA. O ya lo mucho muy extremo, actúa activando los receptores de GABA. Pero yo le pongo en el examen, le pongo mecanismo de acción del midazolam, que es una benzodiazepina.
una línea. ¿Y qué me ponen? Actúan en el receptor del agua. Actúan los actores, chicos. No me están poniendo nada. Está bien, actúan los actores del agua, pero ¿qué hacen? O lo activan o lo inhiben. O es agonista o es antagonista. Ese es el mecanismo de acción. Una vez también le puse en el examen, porque yo siempre acostumbro a poner 15 preguntas para marcar y 5 para llenar. Puse en el examen mecanismo de acción del midazolam. ¿Qué me respondieron? Hipnosis anticonvulsival. Eso no es el mecanismo, es el efecto farmacológico. ¿Ya? El efecto farmacológico es la manifestación clínica de eso. Por ejemplo, el captopril. Efecto farmacológico del captopril: disminuir la presión, antihipertensivo. Y mecanismo de acción: inhibe la enzima convertidora en angiotensina. Eso no confundir. No es lo mismo decir mecanismo de acción a efecto farmacológico. Entonces, aquí hablamos de concentraciones plasmáticas y de efecto farmacológico. Entonces, la concentración mínima eficaz es la mínima concentración por el cual aparece el efecto farmacológico. Por debajo de ella no hay. Concentración mínima tóxica, ¿ya? Es la mínima concentración por la cual, por encima de ella, aparecen los efectos tóxicos. Aparecen los efectos tóxicos. Y la diferencia entre ambos, como ven aquí, se llama margen terapéutico, rango terapéutico, ventana terapéutica, espacio terapéutico. ¿Ya? Periodo de latencia, miren aquí este puntito de la línea pequeña roja, es el tiempo en que administras y atraviesa la concentración mínima eficaz. O sea, aparece el efecto. Tiempo de latencia. Puedes decir latencia, es algo latente. No hay nada. No. La intensidad del efecto es la diferencia entre la concentración máxima del fármaco y la concentración mínima eficaz. Y la duración del efecto. La duración del efecto, chicos, es todo el tiempo en que el fármaco permanece por encima de la concentración mínima eficaz. ¿Se dan cuenta? Aquí, no desde que administras, ¿sabes? No desde que aparece el efecto, desde que el fármaco aumenta, llega al máximo y baja la concentración mínima. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Podría volver a explicar sobre la intensidad? Cuando hablamos de intensidad del efecto, hablamos, como le vuelvo a decir, cuando hablamos de la intensidad del efecto, me estoy refiriendo a la diferencia entre la concentración máxima y la concentración mínima. Este espacio de concentración plasmática se denomina intensidad del efecto, porque es cuando el fármaco llega a su máximo efecto. Por ejemplo, cuando hagan la práctica del roedor, es el momento en que el roedor está totalmente dormido, totalmente hipnotizado, no hay movimiento para nada. Ya cuando despierta, ya se acaba por favor. Entonces, eso es lo que le digo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y el tema de farmacodinámica lo dejamos para la próxima.